La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga. Una vez más le doy la bienvenida a su programa número 50 de la verdad en amor. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder estudiar una vez más en esta ocasión. Y le doy gracias a Dios también por permitirnos llegar al programa número 50 de la verdad en amor. Recordemos que la verdad en amor es un ministerio que tiene el propósito de presentar lecciones tomadas de la palabra de Dios, donde se explica la voluntad de Dios para conocerla mejor y así de esta manera poder crecer en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Dice 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta programación de la verdad en amor queremos presentar a Jesucristo, queremos que el mundo entero conozca acerca del Salvador del mundo. Y bueno, esta programación tiene dos propósitos principales. Número uno, proveer información que será de gran edificación para la iglesia del Señor. Y número dos, proveer información a aquellos que todavía no han obedecido el Evangelio de Cristo para que puedan una vez más considerar obedecer a Dios antes de que sea eternamente demasiado tarde. He comenzado una serie, esta será ya la tercera lección de la serie Lo que los no cristianos necesitan saber. Así es, entonces en la primera lección estuvimos considerando, o mejor dicho, haciendo un llamado a lo que es investigar, escudriñar, considerar lo que es la palabra de Dios para asegurarse de que la información que les estaré presentando a través de estas lecciones es conforme a la palabra de Dios. Hay muchos falsos maestros que han salido por el mundo y que están engañando a las personas, y ese no queremos que sea el caso en este contexto. Queremos presentarle la palabra de Dios a usted, y por eso le hacemos una invitación a que por favor tenga una copia de la palabra de Dios, de la Biblia, para que usted pueda considerar los textos tomados de la Biblia, y así usted pueda examinar y darse cuenta si lo que se le está enseñando es conforme a la palabra de nuestro Padre Celestial. Así que en la primera lección estuvimos informando a los no cristianos de que necesitan saber dos cosas: de que Dios existe, y número dos, y Él desea su salvación. Y hablábamos acerca de estas cosas. En la lección número 2 estuvimos estudiando acerca de que los no cristianos necesitan saber lo que es el pecado, cuáles son sus terribles consecuencias y cuál es la solución al problema del pecado. Así que esa fue nuestra segunda lección. En esta tercera lección quiero invitarles a que juntos estudiemos una vez más y sigamos con esta serie. En esta tercera lección vamos a estar considerando el asunto de que los no cristianos necesitan conocer el verdadero plan de salvación que encontramos en las páginas de la Biblia. Así es,
los no cristianos, los que todavía no han obedecido a Dios, estas personas necesitan conocer el verdadero plan de salvación que Dios ha estipulado en las páginas de su palabra. Ahora, en la primera lección recuerdo que les mostraba Primera de Juan capítulo 4 y versículo 1. Primera de Juan 4:1. Ahí, si usted tiene su Biblia, le invito a que por favor busque ese texto, Primera de Juan 4 y verso 1. Y note lo que el apóstol Pablo, escribiendo allá por el año 90 después de Cristo, dice las siguientes palabras: hijitos o amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Note, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Por el mundo han salido muchos falsos maestros, falsos predicadores, personas que están engañando a muchos para sacarles, para aprovecharse de ellos y sacarles su dinero, robarles su dinero utilizando la Biblia para engañarles. Usted que todavía no ha obedecido el Evangelio de Cristo, le hago una invitación a que por favor procure razonar correctamente en cuanto a lo que la palabra de Dios enseña. Y cuando usted aprenda a razonar correctamente, a determinar, a poder identificar cuando se le está mintiendo a usted y cuando se le está enseñando la palabra de Dios. Y esto le va a ayudar, una vez más, a no ser engañado. Hablo de esto de los falsos maestros porque respecto a la salvación, hay un sinnúmero de doctrinas falsas que están engañando a las personas diciéndoles que tienen que hacer estas cosas para poder ser salvos, cosas que la Biblia no enseña. Entonces, yo quiero mostrarle a usted que está estudiando con nosotros en esta ocasión, quiero mostrarle el verdadero plan de salvación. La frase "el verdadero plan de salvación" implica que hay un plan de salvación equivocado, falso. Así que yo quiero presentarle el que la palabra de Dios nos muestra. Por eso es importante que usted tenga una Biblia con usted. Tenga una Biblia para que usted pueda analizar lo que las Escrituras nos enseñan respecto a la salvación. Y esto es importante, esto es muy importante, porque déjeme decirle esto. Es importante porque este mundo físico en el que vivimos un día se va a acabar. Un día va a ser destruido. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9 en adelante, enseña y establece claramente el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Él dice que estas cosas, esta tierra física, va a ser destruida. ¿Y sabe por qué? Porque nunca fue la intención o el propósito de Dios de que el hombre viviera en esta tierra para siempre. No vamos a vivir en esta tierra para siempre. Dios ha preparado un lugar hermoso llamado el cielo para que aquellos que hacen la voluntad de Dios puedan entrar a ese lugar cuando ya la tierra sea destruida, y así de esta manera pues podamos estar con Dios. Otra razón por la cual este es un tema de suma importancia en cuanto a la salvación es porque un día vamos a estar delante de Dios, delante de Jesucristo, en ese gran juicio final donde vamos a dar cuentas a Dios de las cosas que hayamos hecho. Dice la Escritura, Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 10, usted lo puede leer ahí. Segunda de Corintios 5:10 dice: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba conforme a lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Así que
una vez más, va a haber un juicio donde se le va a dar cuentas a Cristo. Ese es el tribunal de Cristo, porque Cristo ha sido elegido para ser el juez que va a juzgarnos en aquel día, en el juicio final. Hechos capítulo 17, verso 31, enseña que Jesús es aquel varón que ha sido una vez más designado para juzgar al mundo entero. Y luego vemos también otra razón importante por la cual el hombre debe pensar en cuanto a su salvación eterna, es porque la muerte va a venir a su vida un día. Así es, una vez más, no ha sido el propósito de Dios que usted viva para siempre, físicamente hablando. No, va a venir un día en el cual vamos a partir de esta vida. Va a venir un día donde va a venir el fin de nuestra vida física. Entonces hay que estar preparados para estar delante de Dios. La misma escritura también nos dice en Hebreos capítulo 9 y versículo 27, Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Así que pues vamos a morir cuando menos lo esperemos. Nuestra vida, la Biblia describe nuestra vida como una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Santiago capítulo 4 y versículo 14. Por eso el apóstol Pablo, hablando acerca de la salvación, nos enseña en 2 de Corintios capítulo 6, versículos 1 y 2, 2 de Corintios capítulo 6, versículos 1 y 2, que hoy es el día de salvación. Hoy, no mañana, porque no sabemos si vamos a vivir el día de mañana. Mucha gente hizo planes el día de ayer para este día, pero ya no están con vida. Están en una funeraria, en un hospital, porque ya su vida física ha llegado a un fin. Entonces es importante que pensemos en cuanto a esto, a la brevedad de la vida, ¿verdad? Así que por estas razones es importante que meditemos acerca de la salvación, porque es un tema de suma importancia. Ahora, mencionaba acerca de los falsos maestros, porque hay muchos que están pervirtiendo la palabra de Dios para engañar a las personas. Así que, por ejemplo, en cuanto a la salvación, algunos enseñan que para ser salvo, lo único que la persona debe hacer es aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, aceptar a Jesús en su corazón como su Salvador personal. Así que a estas personas se les instruye, se les indica que hagan una oración o que repitan una oración que alguien dice, y luego después de que han repetido esa oración, entonces se les informa de que ahora ya son salvos y que sus pecados han sido perdonados. Bueno, la pregunta ¿es este plan de salvación correcto? Muestra la Biblia ese plan de salvación, es decir, muestra la Biblia, la palabra de Dios, que la persona para ser salva debe aceptar a Jesucristo como su Salvador personal en su corazón, hacer una oración y ya es salvo. Bueno, la Biblia consiste de 31.102 versículos. En el Nuevo Testamento tenemos 7.857 versículos. Y si usted estudia la Biblia con diligencia, si usted estudia la palabra de Dios y aprende acerca de los principios importantes de la interpretación bíblica, usted se dará cuenta de que la mencionada oración del pecador, es decir, donde se le instruye a la persona que haga una oración para aceptar a Jesucristo en su corazón como su Salvador personal, esta oración no se encuentra en ninguna parte de la Biblia. Ahora, si usted se fija en las Biblias promedias, en la parte de atrás donde están los mapas, en ocasiones se pone una hoja, se incluye una hoja donde se le muestra a las personas un ejemplo de una oración que pueden repetir para ser salvos. Una vez más, esa hoja ha sido puesta en algunas Biblias, ha sido puesta por el hombre
habiendo una vez más interpretado incorrectamente la manera de cómo la persona es salva. Así que es muy importante entonces que aprendamos cómo determinar cuál es el verdadero plan de salvación y cuál no lo es. Porque una vez más, la oración del pecador no se encuentra en las páginas de la Biblia. En el libro de los Hechos, usted puede acudir ahí al libro de los Hechos y en sus 28 capítulos, y aproximadamente más de 1000 versículos, usted va a encontrar un libro que habla acerca de la historia de la Iglesia de Cristo. Los primeros 30 años de la historia de la Iglesia de Cristo se registran en el libro de los Hechos. También el libro de los Hechos es descrito como un manual de evangelismo personal y también ha sido descrito como el libro de las conversiones, es decir, un libro donde se nos muestra lo que las personas hicieron para poder ser salvas. Así que el libro de los Hechos es muy importante. Y si usted estudia esos 28 capítulos del libro de los Hechos, desde Hechos capítulo 2, que es donde la iglesia de Cristo es establecida y donde se predica el evangelio por primera vez y donde leemos de cómo aproximadamente 3000 personas escucharon la predicación del apóstol Pedro y luego procesaron esa información en sus mentes y luego obedecieron el evangelio de Cristo, siendo bautizados para el perdón de sus pecados. Si usted lee de Hechos capítulo 2 hasta el 28, no va a encontrar ni una persona, ni siquiera una persona que hizo una oración para aceptar a Jesús en su corazón como su Salvador personal. En ningún ejemplo, usted puede estudiar una vez más diligentemente, puede tomar meses y años estudiando el libro de los Hechos y nunca va a encontrar un solo ejemplo donde un apóstol o algún cristiano que predicaba el evangelio le instruyó a las personas a obedecer el evangelio de Cristo por medio de una oración. Simplemente no está ahí. Por ejemplo, acompáñeme a Hechos capítulo 2 y versículo 37. Hechos capítulo 2 y versículo 37. Si usted se fija, vamos a leer del versículo 36. Hechos capítulo 2, vamos a leer del verso 36 en adelante. Y note lo que la palabra de Dios dice. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Están preguntando. Ahora, note el versículo 38 conmigo. Aquí ya se les predicó el evangelio. Si leemos desde el versículo 22 hasta el versículo 35, vemos cómo el apóstol Pedro les predicó las buenas nuevas de salvación. Les predicó el mensaje de salvación. Les predicó el evangelio de Cristo, que consiste en ese mensaje de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pedro les predicó ese mensaje a miles de judíos que estaban ahí presentes en el día de Pentecostés. Cuando ellos escucharon esa predicación del apóstol Pedro, en el verso 37 dice que cuando escucharon este mensaje, se compungieron de corazón. La palabra compungir significa agitar violentamente, significa cortar, significa herir. Y si usted recuerda, en Hebreos 4:12, la Biblia es descrita como una espada de doble filo. Efesios capítulo 6 y verso 17, también la Biblia es descrita como una espada. Así que el mensaje del Evangelio de Cristo cortó y hirió el corazón de estos judíos que estaban en el día de Pentecostés, estaban presentes escuchando ese mensaje. Cuando escucharon de que por causa de ellos se había crucificado al Salvador del mundo, cuando escucharon lo que Cristo había venido a hacer por ellos, entonces se sintieron mal, se sintieron tristes. Y esto los llevó a hacer la pregunta, varones hermanos, ¿qué podemos hacer?
¿Qué podemos hacer para ser salvos? Y note lo que dice el versículo 38. Léalo por favor conmigo. Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, pasen al frente y repitan esta oración conmigo. Padre, reconozco que soy pecador y en este día te acepto a Jesucristo como mi único Salvador personal para que reine en mi vida y me dé la salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Es eso lo que dice el versículo 38? ¿Es eso lo que Pedro le respondió a las personas que preguntaron qué podemos hacer? La implicación aquí es qué podemos hacer para ser salvos. Es como la pregunta que se hizo en Hechos 16:30. El carcelero de Filipos hizo la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y una vez más, fue eso lo que Pedro le respondió a los judíos que hicieron esta pregunta. Les dijo Pedro, repitan esta oración conmigo. Si usted hoy en día visita una denominación y usted al final del sermón de la persona que predicó, si usted pasa al frente y le indica a ellos que usted quiere ser salvo, ellos lo van a instruir a usted para que haga una oración y acepte a Jesucristo como su Salvador personal. Le digo esto porque yo formé parte de una denominación donde hacían esto. Se le instruía a las personas a que hicieran una oración para aceptar a Jesús como su Salvador personal. Una vez más, una oración que no está en las páginas de la Biblia. El apóstol Pedro, en Hechos 2:38, en el día de Pentecostés, no le dijo a las personas, repitan esta oración conmigo, pasen al frente y repitan esta oración conmigo para que aceptaran a Jesucristo como su Salvador personal. Eso no fue lo que el apóstol Pedro hizo. El apóstol Pedro les dijo lo siguiente, lea conmigo Hechos 2:38, porque ya sé que ya lo leyó, pero note lo que dice ahí. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que Pedro le dijo a los judíos que habían escuchado la predicación del Evangelio de Cristo, que habían escuchado que Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día? ¿Qué fue lo que Pedro le dijo a ellos? Pedro les dijo que tenían que hacer dos cosas. Número uno, debían de arrepentirse. La palabra arrepentimiento significa un cambio de mente, un cambio de parecer, un cambio de vida. Así que tenían que cambiar su vida para bien, para dedicarla en servicio a Dios. Eso es lo que implica la palabra arrepentimiento. Y número dos, Pedro les dijo, deben ser bautizados cada uno de ustedes por la autoridad de Jesucristo, es decir, en el nombre de Jesucristo, y este bautismo en agua, dice el apóstol Pedro, es para obtener el perdón de los pecados. Así que la pregunta que se debe hacer aquí en Hechos 2:38, ¿quiénes serían las personas que recibirían el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo? ¿Quiénes iban a recibir el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo? La respuesta es simple. Según el versículo 38, todos aquellos que se arrepintieran y todos aquellos que fueran bautizados por la autoridad de Jesucristo. Así que estas personas eran las que iban a recibir el perdón de sus pecados y una vez más el don del Espíritu Santo. Así que una vez más, Pedro no les dijo que hicieran una oración para aceptar a Jesucristo. Pedro les mandó a que una vez más se arrepintieran y fueran bautizados para el perdón de sus pecados. Así que el verdadero plan de salvación, según el capítulo 2 del libro de los Hechos y los demás capítulos donde se muestran los ejemplos de conversión, el verdadero plan de salvación incluye la predicación de las buenas nuevas de salvación. Hechos 2, versículos 22 hasta el versículo 36. El verdadero plan de salvación incluye
una vez más, el escuchar ese mensaje y creer en ese mensaje de salvación. Creer que Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El verdadero plan de salvación incluye la predicación del arrepentimiento, el animar a las personas a un cambio de vida, a un cambio de parecer. El verdadero plan de salvación incluye el ser bautizados es decir, con el propósito de obtener el perdón de los pecados. Esta es una enseñanza que usted no va a encontrar en las denominaciones. Las denominaciones no enseñan, es más, niegan enfáticamente que el bautismo en agua mandado por Jesús en Marcos 16:16 y también ordenado por Pedro en Hechos 2:38 y también enseñado por el apóstol Pablo, el bautismo en agua para las denominaciones que no siguen la palabra de Dios, profesan seguir la palabra de Dios pero no la siguen. Las denominaciones niegan que el bautismo sea necesario para ser salvo, mientras que la palabra de Dios nos enseña con mucha claridad que el bautismo en agua es esencial para ser salvo, porque Pedro está diciendo aquí claramente que el bautismo es para perdón de los pecados. Otro texto en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, que enseña enfáticamente que el bautismo en agua es para perdón de pecados, es Hechos 22:16, en el contexto de la conversión de Saulo de Tarso, quien vino a ser el apóstol Pablo. Saulo de Tarso se encontró con el Señor, luego el Señor le dice, tienes que ir a este lugar, espera ahí. 3 días después, Ananías llega donde está Saulo de Tarso, le predica el evangelio y le instruye a ser bautizado. Y luego dice la escritura en Hechos 22:16. Hechos 22 y versículo 16. Dice la escritura, ahora pues, versículo 16. Déjame ir aquí, estamos en el capítulo 23. Versículo 16, ahora pues, dice, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Una vez más, razonemos correctamente. Saulo de Tarso ya llevaba 3 días orando y ayunando. Y si usted se fija, cuando Ananías ya viene y le predica el evangelio y le dice lo que debe hacer, la implicación aquí es que Saulo de Tarso no había recibido el perdón de pecados. Aunque él estaba orando por 3 días y ayunando, Saulo de Tarso todavía no había recibido el perdón de sus pecados. Fue en el momento cuando Ananías le dice a Saulo de Tarso, esto es lo que tienes que hacer. Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate. Número 2, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Es en el momento del bautismo en agua cuando la persona recibe el perdón de sus pecados, cuando la persona puede lavar sus pecados con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, como dice 1 de Pedro capítulo 1, 18 y 19. El bautismo es lo que nos ayuda a estar en contacto con la muerte de Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 3 y versículo 4 nos enseña eso con mucha claridad. Somos bautizados en la muerte de Cristo. Si el bautismo no es esencial, entonces, ¿cómo va a ser bautizado en la muerte de Cristo para venir a estar en contacto con la preciosa sangre de Cristo? Gálatas capítulo 3 y verso 27. Gálatas capítulo 3, verso 27. Pablo le recuerda a los Gálatas, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos los que habéis sido bautizados, note, en Cristo. Esto significa que el bautismo en agua es lo que nos coloca en Cristo. Si no hay bautismo, no podemos estar en Cristo. Entonces, ¿cómo pueden las personas que niegan el bautismo, lo esencial del bautismo, cómo pueden enseñar y enfatizar esto cuando la palabra de Dios, la Biblia, es muy clara en cuanto a lo que enseña al respecto? Así que usted va a juzgar,
Usted va a juzgar lo que dice la Biblia y lo que dicen las personas allá afuera. Pero si usted razona correctamente, usted puede entender estas cosas. Recuerde que a través de esta serie le he estado enfatizando Juan capítulo 7 y verso 17. En Juan 7, 17, nuestro Señor Jesucristo, hablando con los judíos, les dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, dice, conocerá si la doctrina es de Dios o hablo por mi propia cuenta. Note cómo dice Jesucristo: la persona que en realidad quiere hacer la voluntad de Dios, la persona que quiere agradar a Dios y quiere obedecer el Evangelio, va a conocer si lo que se le está enseñando proviene de Dios o una vez más la gente se lo está inventando. Pero usted puede conocer la voluntad de Dios una vez más si la conoce a través de las Escrituras. La Biblia es muy clara en cuanto al verdadero plan de salvación, el cual, como ya hemos mencionado, incluye pues estas cosas, incluye la predicación del Evangelio, incluye el escuchar ese Evangelio, incluye creer en ese mensaje, incluye pues el arrepentirse de sus pecados, incluye también el ser bautizado por la autoridad de Cristo para obtener el perdón de sus pecados. Y cuando la persona obedece el Evangelio, el mismo capítulo 2 de Hechos, del libro de los Hechos, se enseña en el versículo 47 las siguientes palabras: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, al número de ellos los que habían de ser salvos. Entonces, cuando usted obedece el Evangelio, usted es añadido a la iglesia del Señor, a la iglesia de Cristo, la iglesia del Nuevo Testamento. Así que los no cristianos, es decir, los que no han obedecido a Dios, necesitan tomar el tiempo para pensar en estas cosas, pensar en el verdadero plan de salvación y analizarlo, procesarlo en su mente y tomar la sabia decisión de obedecerlo, de obedecer ese plan de salvación, para que usted pueda recibir todas las ricas bendiciones que Dios da a aquellos que le obedecen. Pero la bendición más hermosa de todas es poder estar en el cielo con Dios un día. Y así, de esta manera, evitar ir al castigo eterno, sino más bien ir al cielo con Dios. Entonces, ser librados del castigo eterno, ser librados del infierno, es la bendición más grande que podemos tener. Y es mi oración de que usted, que ha estudiado con nosotros en esta ocasión y que ha escuchado esta lección, es mi oración, mi estimado amigo y amiga, que pueda usted considerar esta información a la luz de las Escrituras. Compare esta información con la Biblia. Recuerde, este es un video, así que usted le puede hacer pausa para verlo y considerar los versículos que le he dado. Puede volver a escuchar esta lección para ir aprendiendo. La repetición, ¿verdad?, pues ayuda bastante. Pero le animo a que por favor no posponga su salvación para otro día. Haga el tiempo necesario. Haga el tiempo necesario para pensar en las cosas espirituales, para pensar en su futuro eterno. Así que le animamos a que por favor haga eso. Y le volvemos a recordar la razón por la cual compartimos esto con ustedes, porque le amamos y porque queremos que usted tome un viaje con nosotros a la eternidad y así estar con nuestro Dios un día. Así que muchas gracias por su atención y es mi oración de que usted pueda tomar la decisión de obedecer el Evangelio y ser bautizado en las aguas del bautismo para recibir el perdón de pecados y así de esta manera poder ser salvo, ser añadido al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Nuevo Testamento y así de esta manera encontrarse camino al cielo. Si en algo podemos ayudarle para que usted pueda obedecer y entender más acerca de la salvación, háganoslo saber y con mucho gusto estaremos tomando el tiempo para informarle e instruirle acerca de estas cosas. Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias por tomar el tiempo para acompañarnos y nos vemos la próxima ocasión para la siguiente lección. Hasta la próxima. El mensaje
vamos pueblo a proclamar, recordando que la Biblia con denuedo hay que citar. Mucha Biblia, dicen unos no queremos, sin embargo nuestro Padre nos anima que la usemos. Cuando hables el mensaje, asegúrate de usar la palabra que con gozo nos presenta la verdad. Las doctrinas y opiniones de los hombres desechar, porque Dios nos manda, hermanos, nuestra Biblia a citar. Por lo tanto, mi hermano, que predicas con amor, asegúrate que sea Dios que hable en tu sermón.